Normalmente los globos no provocan la atención de los medios de comunicación mundiales ni de la opinión pública, pero este globo está causando un gran revuelo internacional. Tras el derribo de un presunto globo espía chino por las fuerzas aéreas estadounidenses, ya las difíciles relaciones entre las dos grandes potencias se han deteriorado aún más. El secretario de Estado, Antony Blinken, incluso canceló su viaje previsto a China por este motivo. ¿Qué implicaciones podría tener este incidente en el futuro? Por eso, en A Fondo nos preguntamos, Estados Unidos y China, ¿por qué la relación es cada vez más tensa? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Soy Silvia Cabrera desde Berlín y estos son nuestros invitados. Los presento. Eduardo Ziegelbach. Es experto en relaciones internacionales, relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Alemania. Juan Carlos Barrena es corresponsal del diario El Correo y del grupo editorial español Vocento. Ana Solís de Stange es doctora en Ciencias Políticas, docente e investigadora de la Universidad Helmut Schmidt en Hamburgo. Bienvenidos todos, gracias por estar acá con nosotros. Vamos a comenzar contigo, Eduardo. Un enorme globo blanco chino que atravesó el espacio aéreo de los Estados Unidos ha desatado, como decíamos antes, un gran revuelo a nivel internacional, también en los medios, en las redes sociales. ¿Qué significa realmente este hecho? Bueno, tenemos que ver aquí de qué es lo que se trata. Los medios chinos y el gobierno chino dicen que se trataba de una cosa civil, solamente para recabar datos climáticos. Y en caso de que hubiese sido ese el caso, uno podría decir, bueno, si el gobierno está al tanto de que va a entrar el globo ese que tiene solamente fines civiles, hubiese avisado incluso a Estados Unidos. Tened cuidado que va a pasar. ¿No? Pero no lo hizo absolutamente. Simplemente lo que están haciendo es tratar de tergiversar los hechos. ¿Y precisamente eso hace dudar de China? Eso hace dudar de China, especialmente también cuando uno ve la propaganda que hubo, especialmente de la capacidad que tienen de espionaje con globos que incluso podrían usarse para otros fines militares con respecto a Taiwán. Claro. Juan Carlos, ¿fue deliberado o no este globo que estaba sobrevolando Estados Unidos, el lanzamiento de ese globo? Por supuesto, y seguramente no es el único. Me imagino yo que China estará lanzando globos de ese tipo de manera permanente y sistemática. Es una manera de espionaje. Desde luego el cuento de que se trataba de un globo meteorológico no se lo cree casi nadie, entre otras cosas porque los científicos y expertos dicen que ese tipo de globos no dura tanto tiempo en el espacio. Normalmente los globos climatológicos duran unas horas, los mandan al espacio arriba y después de recabar datos vuelven a caer. ¿Qué datos recaban esos globos? Pues me imagino yo que, esos globos tratan de recabar datos de movimientos de vientos, temperaturas, lluvias, nubes. Pero el globo este que han mandado los chinos al espacio y que ha estado sobrevolando Estados Unidos a una gran altura, desde luego no se estaba dedicado a ese tipo de temas. Y como bien comentaba Eduardo, si llega a ser un globo meteorológico, no tenían más que haber avisado a Estados Unidos y haberles dicho, miren señores, se nos ha escapado, tengan cuidado con él, les advertimos de que está recabando datos meteorológicos, pero no dijeron nada hasta que los pillaron, hasta que el globo fue detectado y lo denunció Estados Unidos y posteriormente le supo que no era el único. Los propios chinos reconocieron entonces que habían enviado un globo similar sobre el espacio aéreo, me parece que fue de Costa Rica, y Colombia esos mismos días también denunció que un globo sospechoso y seguramente chino había sobrevolado también su espacio aéreo de manera ilegal o de manera no anunciada, digámoslo así. Ana, te pregunto a ti, ¿cuál es la lectura que tú le haces a este incidente? ¿Un globo espía o no sobrevolando el espacio aéreo estadounidense? Esto se puede interpretar como una respuesta de China a los últimos hechos por parte de Estados Unidos. Está enviando un mensaje. El globo no solamente lo envía a territorio estadounidense, sino también a la región directa de influencia de Estados Unidos, o sea, hacia América Latina. ¿Y frente a qué hechos es que está reaccionando? Por ejemplo, a la ley contra la inflación, la ley de ciencias y chips de Estados Unidos, y le está diciendo, bueno, nosotros también tenemos ciertas capacidades, puede ingresar a través de todo el territorio estadounidense, y creo que es importante también este mensaje que
esta región, Latinoamérica, no reaccionó realmente, ha dejado pasar. Eso es lo que me llama la atención, sobrevolando, por ejemplo, Colombia, también Venezuela, además 2 países que se supone son aliados de China, pero tú estás diciendo que además es una región de influencia de los Estados Unidos. ¿Por qué no reaccionaron con la fuerza que tenían que reaccionar si se trata además de que están dentro del espacio aéreo de cada país? Bueno, ahora no sé exactamente cuánta influencia tiene Estados Unidos sobre la región, pero sí ha sido históricamente la región de influencia de Estados Unidos. Y lo que vemos ahí, por ejemplo, en el caso del gobierno de Costa Rica, que es más bien de derecha, hubo un tipo de declaraciones, pero no realmente condenando, ¿no?, la presencia de este globo. En el caso de Colombia, Venezuela, vemos realmente que hay cierto más apoyo hacia China. Es más, Petro, el presidente de Colombia, tiene planificado encuentros de viajar a China, por lo tanto no hace ningún tipo de declaración. Y por el contrario, esta alineación más bien ideológica, económica y de todo de Venezuela, condena más bien el accionar de Estados Unidos frente a este globo el derribo, de China. En todo caso. Ajá, exacto. ¿Es una provocación entonces de China a Estados Unidos y a los demás países? Yo no creo que sea una provocación con la intención de provocar, o sea, que de hecho funciona como una provocación. O sea, ¿fue deliberado entonces? Fue deliberado el hecho de mandar el globo ahí para recabar datos que no tenían otra manera de recabar, porque no es lo mismo lo que se puede obtener de fotografías satelitales que de un globo de estos, que pasa mucho más lentamente y puede entonces tener otro tipo de detalle de fotos. Eduardo, ¿cómo funcionan exactamente esos globos espías o de investigación? Bueno, tendríamos que poder ver cuál es exactamente la tecnología que tiene dentro del globo, en el paquete que está llevando de tecnología. Y sin tener acceso a ello no podemos realmente decir cuál es la intención que tenía de ello. Dependiendo del tipo de sensores y del tipo de elementos de comunicación, será una u otra la actividad que pueda llegar a desarrollar. Pero no podemos así, en base a las fotografías que vimos por internet o por los diversos medios, realmente decir a ciencia cierta qué es lo que sí puede ese globo. Juan Carlos, ¿y lo están usando todos los países estos globos o es solamente China que está usando este tipo de globos de espías? Así conocido solamente China, y yo creo que en todo caso los que tienen que estar detrás de este movimiento de globos es el aparato militar chino, ¿no?, que es el más interesado en recabar información. El aparato militar y, naturalmente, el aparato de inteligencia. Pero en el caso de China es todo lo mismo, ¿no? Claro. Es el sistema gubernamental o el sistema político, el régimen chino, el que recaba información en otros países para sus propios intereses, para conseguir ventajas sobre otros países, ¿no? No tengo, desde luego, conocimiento de que otros países utilicen globos, pero es probable que también lo hagan. No me extrañaría, es una forma normal de espionaje o una forma fácil de espionaje, digámoslo así, porque el sistema de satélites no se lo puede permitir todo el mundo tampoco. Y nadie tiene tecnologías para tomar fotografías desde el espacio que sean en muchos casos lo suficientemente precisas como para recabar imágenes perfectas o imágenes realmente aprovechables de lo que estás tomando en tierra. Pero si todo el mundo lo utiliza, Ana, o bueno, la mayoría de los países estuviera utilizando este tipo de globos, ¿cuál es el escándalo entonces? Por eso es lo que decía, nuevamente vuelvo al punto que decía. No sé cuántos países tienen el programa. Sabemos que China tiene un programa oficial, ¿no?, de este uso de tecnología. Ahora, ¿cuál es ¿por qué vuelvo a mi punto de que pienso se interpreta como cierto mensaje? Porque aparentemente, y los documentos que ahora ha desclasificado Estados Unidos, es que había habido otros incidentes. Pero por un tema de manejo de inteligencia, Estados Unidos no había dado esta información para no dar, y eso forma parte normal dentro de la inteligencia, de no hacerle saber al contrario, sé que estás espiando, ¿no? Y entonces por eso vuelvo al punto de que me da la impresión de que querían enviar un mensaje, una respuesta a Estados Unidos. Bueno, este globo era del tamaño de 3 autobuses juntos y sobrevolaba además el espacio aéreo estadounidense. ¿Se trata de un programa de espionaje chino? Pekín dice que no, como lo hemos escuchado hasta ahora, pero el globo fue visto en Montana, flotando sobre una base militar estadounidense con silos de misiles nucleares. El derribo de un globo por aviones de combate estadounidenses echa por tierra de momento las esperanzas de un acercamiento entre China y Estados Unidos.
Para la administración estadounidense se trata claramente de un caso de espionaje. La pregunta sigue siendo, ¿por qué con un globo? Mientras algunos expertos lo consideran una herramienta de espionaje obsoleta, otros creen que los globos son una plataforma de observación válida. China ya habría espiado con este método instalaciones militares estadounidenses en el pasado. La ventaja frente a los satélites es que los globos vuelan mucho más bajo y por tanto son difíciles de localizar por los radares. Además, pueden pasar inadvertidos en un lugar durante mucho tiempo y así espiar los objetivos militares pertinentes o pruebas de misiles. Son las diferencias con los satélites, que operan desde gran altura. Estos globos también son capaces de interceptar las comunicaciones del enemigo. ¿El derribo del globo deteriorará aún más las relaciones chino-estadounidenses? Bueno, esa es precisamente la gran pregunta que todo el mundo se hace y la que nosotros estamos debatiendo hoy acá. Juan Carlos, ¿empeorará aún más este globo y además el derribo de ese globo las relaciones que ya son bastante complicadas entre Estados Unidos y China? Bueno, primero quería puntualizar lo que hemos estado comentando antes. No es solo China la que ha querido poner a prueba a Estados Unidos, quizás con el lanzamiento de este globo. Hay una vuelta y es Estados Unidos que por primera vez denuncia que es espiada por China con globos. Entonces también ellos están respondiendo a China de alguna manera, diciendo, oye, tened mucho cuidado, que sabemos lo que estáis haciendo y no somos tontos. Y ahora también decimos que no es la primera vez que sucede. Esto ha pasado otras veces antes y nos hemos callado. Nos hemos callado porque no tenemos por qué denunciarlo en ese momento, porque no nos interesa. Pero, Juan Carlos, en ese sentido, ¿por qué tardaron tanto en derribar el globo? Porque lo encontraron un sábado. El argumento era que no querían derribarlo sobre martes. territorio estadounidense o sobre el espacio, no sobre el espacio aéreo, sobre el territorio estadounidense, por el peligro que suponía que cayera encima, yo qué sé, alguna persona civil o que destruyera algo en su caída. Han esperado que llegara al mar para derribarlo. Claro. Y ahí no hay peligro de que le caiga a nadie sobre la cabeza. Pero volviendo al tema de las relaciones entre Estados Unidos y China, yo no creo que esto empeore más las relaciones entre Estados Unidos y China. Esto es un síntoma de lo mal que están. O sea, esto es una muestra de que no funcionan bien y es una muestra de que los dos países están irritados el uno con el otro. Es quizás también una prueba del pulso que mantienen las dos potencias, ¿no? Porque China en este momento también es una gran potencia y aspira a ser más potencia todavía que Estados Unidos con el tiempo. Y por eso es el derribo de este globo no puede considerarse un agravamiento de las relaciones, sino un síntoma de lo mal que están en este momento, ¿no? Ana, ¿es un síntoma de lo mal que está Estados Unidos, las relaciones entre Estados Unidos y China? Sí, es un síntoma, pero yo soy un poco más negativa en cuanto a los impactos que podría tener esta situación. Lo que pasa es que hay muchos más temas detrás y para mí un tema central es este casi estrangulamiento que está buscando Estados Unidos a la industria de chips china, tanto a su producción nacional como al acceso. No estamos hablando solamente de control de exportación por parte de Estados Unidos, sino realmente es de limitar a tal punto de evitar el desarrollo tecnológico de armamento, por ejemplo, de China. Y eso es una cuestión de temas de interés nacional para ambos países. O sea, estamos hablando de sobrevivencia por parte de Estados Unidos. Este desarrollo militar tecnológico ha sido visto no como un programa civil de China, sino, como decías un poco, Juan Carlos, ellos tienen un programa civil-militar y por lo tanto eso es como una amenaza a la seguridad nacional estadounidense. Y por el otro lado, para China también. Si no tiene este desarrollo tecnológico, dos puntos sobre su seguridad nacional. Es seguridad alimentaria, o sea, tener a sus ciudadanos conformes, que tengan todo el acceso a lo que necesiten. Y el segundo es el desarrollo tecnológico. Y eso también es una amenaza a su seguridad nacional. Y por lo tanto yo decía, quiero estar un poco equivocada en lo que veo de esta situación y que no vaya a llevar a acelerar ciertas cuestiones en la relación entre China y Estados Unidos. Claro. Y que involucra a Taiwán, que llegue al punto de que China se sienta tan afectado de que, tenemos que acelerar la anexión de Taiwán a nuestro país porque también necesitamos el acceso a estos chips semiconductores. Claro. Es decir, que el globo como tal no tendríamos por qué analizar como una crisis entre los dos países, es solamente una amenaza de decirle, bueno, mira lo que podemos hacer, mira a dónde podemos llegar
Es otra forma más de demostrar, mira lo que puedo hacer. Se están midiendo. En este caso tenemos dos contendientes que tienen aspiraciones diferentes. Estados Unidos en sus declaraciones dice que quiere tener competición y no quiere un conflicto. China simplemente hace como que no se entera de lo que está pasando y sigue con su plan de tratar de sobrepasar a Estados Unidos, tanto militarmente como económicamente. Cuando el tema militar lo ve más complicado, pero sin embargo, gran parte, la forma en que pueden puntualizar y ser más efectivos es cuando tienen mejor información para saber en qué pueden sobrepasar y qué es lo que no pueden. Y ahí entonces viene como protagonista el tema del globo y toda la crisis que ha causado. Eduardo, China reaccionó al derribo de este globo, primero, podríamos decirlo, mansamente, pero luego con gran enfado y hablando de grave violación de las prácticas internacionales, amenazando además con nuevas medidas. ¿Qué medidas podría tomar? ¿Qué nuevas medidas podría tomar China? La verdad que es simplemente mostrar los dientes sin saber realmente qué es lo que pueden llegar a hacer. Es como cuando uno ve este tipo de situaciones de me voy a enfadar demasiado y realmente no estás diciendo qué es lo que va a pasar. Aquí no quieren realmente llegar a escala en ese sentido, pero de todas maneras sabemos que donde puede apretar más China, donde puede generar más daño es por la parte económica. Y Estados Unidos sabe que ese es el sitio donde tienen todavía más álgida la cosa, porque tienen una situación interna bastante complicada y ambas economías están demasiado atadas la una a la otra. En caso de que tengamos un daño de la economía china, los estadounidenses lo sufrirán y viceversa también. Entonces sabemos que simplemente eso es una amenaza que en cierta forma es un poco vacía, pero tampoco nadie quiere llegar a ver qué pasa si realmente se dan los casos. Claro, pero bueno, en esa lucha económica que se está dando entre los Estados Unidos y China, ¿están los dos actores de igual a igual? No, yo creo que en este momento tiene todavía más fuerza Estados Unidos. Volviendo al tema de los semiconductores y los chips, Estados Unidos ha conseguido que Taiwán se una a su embargo contra China para el envío de semiconductores de los más modernos, y creo que la semana pasada también se apuntó Japón, o por lo menos empujaron a Japón a sumarse a ese embargo. El objetivo ahora de Estados Unidos es que también lo haga Corea del Sur, y entonces en ese momento van a tener a China completamente no aislada, porque hay otros países que pueden producirlos, ellos mismos también los producen, pero no los suficientes. Pero si Taiwán, Japón y Corea del Sur se unen como se están uniendo a la política de embargo, a la política de presión de Estados Unidos contra China, China se va a ver mucho más ahogada en su política expansionista, y seguramente tendrá que haber alguna reacción por su parte, porque desde luego no puede permitir que eso suceda. Y volviendo al tema militar, que era lo que comentábamos antes, las aspiraciones chinas son, y eso lo ha dicho el presidente chino Xi Jinping, es convertirse en una potencia igual a Estados Unidos en materia militar. En materia militar hasta 2035, y convertirse en la primera potencia mundial militar en 2050. O sea, no estamos muy lejos de esos proyectos. ¿Tú crees que esto lo puede lograr? Pero déjame puntualizar una cosa más. En este momento, la mayor marina del mundo es la marina china, ya no es la marina de Estados Unidos. Ningún país en el mundo tiene tantos barcos militares como China. Si no me equivoco, son unos 350. La marina estadounidense no tiene tantos barcos como China. Y a ese nivel quiere llegar también con su fuerza aérea y con su ejército de tierra. China tiene en estos momentos 2 millones de soldados. Estados Unidos no creo que llegue, por supuesto, esa cantidad. Pero si consiguen mejorar su capacidad militar al ritmo que pretenden, con el tiempo van a ser seguramente la potencia dominante en el planeta. Juan Carlos, no es solamente la cantidad de barcos y el tonelaje de los barcos, sino también la capacidad de proyección de fuerza. En el caso de China no tienen la capacidad de proyección de fuerza como lo tiene Estados Unidos, que puede proyectar fuerza militar en todo el planeta hoy por hoy. No, por supuesto, pero ya te digo, esa aspiración aspira a lograrla hasta 2035, ¿no? Y hasta 2050 incluso superar a Estados Unidos. O sea que en el 2035 estaríamos hablando de China como una superpotencia económica y además militar. Pero precisamente por eso es clave estos chips y semiconductores. ¿Por qué? Porque sin
el desarrollo de los chips. Por ejemplo, ya tenía China el programa de 2015, que lo lanzó el 2015 hasta el 2025, de tener esta tecnología hecha en China. 2025 no lo ha logrado, no lo va a lograr. Y si realmente no tiene acceso a estos chips que son realmente muy, muy específicos a lo que le está cortando el paso a Estados Unidos, no va a alcanzar esos objetivos. O sea, no es realizable. Y por eso es que es tan importante para su seguridad nacional. Y un punto que mencionaba sobre, claro, la capacidad que tiene Estados Unidos en el Indo-Pacífico, y que también es un punto importante en esta reacción de China, es que Estados Unidos ha acordado con las Filipinas la instalación de bases militares, que no son bases militares tanto en sí con gente, con soldados, sino más bien de logística. Y ahí tiene ya el triángulo listo. Hablamos de base militar en Japón, en Taiwán y Filipinas. Bueno, el incidente del globo espía obligó a Antony Blinken, que es el secretario de Estado estadounidense, a posponer su viaje a Pekín, demostrando cuán plagado de dificultades es el camino para el acercamiento a China bajo la presión de la oposición republicana, que ha denunciado la debilidad del gobierno demócrata en este caso. ¿Qué dice el presidente Joe Biden sobre el incidente? Vamos a escucharlo. Me comprometo a trabajar con China para avanzar con los intereses estadounidenses y beneficiar al mundo. No nos equivoquemos, como lo dejamos claro, si China nos amenaza, actuaremos para protegernos. Y así lo hicimos. Bueno, acabamos de escuchar las palabras de Joe Biden, claras, precisas, aunque este 8 de febrero, en una entrevista a CNN, afirmó que las relaciones entre Estados Unidos y China no se han resentido tras el derribo del globo espía. ¿Cuál es realmente la política de Biden hacia China, Ana? Bueno, hay un estilo dentro del discurso que es mucho más amable, lo que mencionabas, ¿no? No es conflicto, sino es competición, casi competición sana, pero en los hechos están siendo bastante duros. Y en el sector tecnológico, bueno, esto viene desde el gobierno de Obama, que se profundizó con el gobierno de Trump y lo ha seguido manteniendo Biden. ¿Qué es lo que quieren ellos? Por una parte, bueno, hablan de realmente lograr un superávit en la balanza comercial con China y generar más empleo. Pero por otra parte está este tema de no permitir el acceso a la tecnología que tiene Estados Unidos. Estados Unidos es clave, hay diferentes etapas en este tema de construcción de chips. Y Estados Unidos es clave en cuanto a los software, ¿no? El diseño de software. Claro. Sin eso no puede fabricar ninguna cosa. Y eso es lo que está cortando, que me imagino Eduardo maneja muy bien ese tema. Eduardo, ¿quieres añadir algo? En realidad lo que tenemos aquí, estamos viendo que Estados Unidos está tratando de dejar rezagado a China en eso porque ve que están avanzando en pasos agigantados. Si uno ve el desarrollo desde los 90, especialmente de la economía china, uno sabe que se hizo no solamente en base de capacidad creada propiamente en China, sino también a partir de espionaje industrial. Entonces tenemos que ver que esta cosa va de la mano de un crecimiento militar que también los chinos quieren para poder asegurar su capacidad económica en el resto del planeta. ¿Y qué diferencias ves tú entre la administración de Trump con la de Biden ahora? Bueno, aparte de que la administración de Trump estaba perseguida por gente que no era apta para desarrollar su posición, eran burdamente incapaces de realmente expresar una política coherente y con lineamientos que se puedan entender. Aquí uno está viendo qué es lo que quiere Biden y uno puede preguntarse si es realmente 100% sincero lo que está diciendo, pero por lo menos tiene claro para qué lado apunta. Claro. Y eso también implica cómo se desarrolla el resto de la economía en Estados Unidos. Pero tiene en contra al Congreso, de mayoría prácticamente republicana, ¿no? Y además ahí adentro hay una política, por decirlo así, anti-China muy grande, ¿no? Sí, tiene contra el Congreso, pero para otras muchas cosas. De todos modos, en el discurso del que hemos hablado ahora, lo primero que hizo Biden fue llamar a la unidad y, sobre todo, llamar a la cooperación de los republicanos para afrontar problemas como este tan gordo, que es el enfrentamiento que tienen con China, los dos países, ¿no? Ya sabemos todos que en el Congreso en estos momentos hay una mayoría republicana,
pero yo creo que en momentos de crisis y en momentos de enfrentamiento con otras potencias, lo que prima es la unidad. Esperemos que los republicanos, por lo menos los moderados de ellos, se lo piensen, ¿no? Aunque ya hemos visto que también hay un grupo dentro de los republicanos que son extremistas y seguidores de Trump y que siguen todavía con teorías conspirativas que no tienen mucho sentido, ¿no? No, y además ahora están tirándole muy duro a Biden, diciendo que ha sido muy débil a la hora, por ejemplo, y vuelvo atrás, a la hora de derribar este globo chino, ¿no? Ya, pero todo eso es campaña electoral. En 2 años tenemos elecciones presidenciales. Biden no lo ha dicho todavía claro, pero parece que tiene intención de volver a presentarse. Los republicanos todavía no tienen un candidato claro. Y entonces siempre hay que atacar al presidente que está en el gobierno, y cualquier ocasión es buena, ¿no? Claro, bueno, unos días antes, y seguimos aquí hablando de la administración Biden, unos días después, perdón, del globo, Blinken dijo que no iba a Pekín. Era un viaje que ya estaba programado desde hace mucho tiempo. Los funcionarios de la administración Biden dicen que no se canceló, solamente se pospuso, pero todavía no hay fecha. En todo caso, ¿qué interpretación tienes tú de esto? Sí, bueno, eso es el peligro ahora en este momento de la situación y por eso lo veo tan complicada, porque desde la visita de Pelosi a Taiwán se cortaron los canales de comunicación normales que tienen entre los países. Y eso es un atrevimiento de Pelosi, ¿no? Creo que fue una mala señal, que puede, porque es tan conflictiva la relación entre China y Estados Unidos, y que estamos hablando más, ¿no? Desde temas de percepciones. Si uno percibe algo erróneo, entonces puede producir realmente un conflicto mucho más grave. Y bueno, en concreto es que la comunicación se corta, y en momentos de crisis precisamente son los momentos en que se necesitan esos canales de comunicación. Por ejemplo, el ministro de Defensa, Austin, de Estados Unidos, intentó llamar por teléfono al ministro de Defensa chino, Wei, y no le respondió. Y eso es lo que me lleva a pensar un poco de realmente la potencial escalada que podemos tener de esta situación. ¿Hay comunicación directa entre Biden y Xi Jinping? Porque, por ejemplo, el presidente Biden dice que sí, acabo de llamarlo, hablamos hace poco, pero, por ejemplo, con esta crisis de los globos no ha habido ninguna, ¿no? No hubo. Lo que sabemos es del último encuentro en Bali entre los dos presidentes, y después hubieron altos funcionarios de Estados Unidos visitaron en enero China precisamente para preparar la visita de Blinken. Pero eso es lo único que sabemos que se ha dado. No ha habido una llamada directa y, como decía, ¿no? O sea, no pudieron hablar directamente los ministros de defensa de ambos países. Y eso puede dar lugar a un sinfín de malinterpretaciones y más conflictos. Bueno, estamos hablando de muchas tensiones, de muchos conflictos, pero una visita de Blinken a Pekín en este momento de tantos conflictos no expresa más bien como un acercamiento, como que las cosas intentan ser mejor o ir hacia un buen camino. Tengamos presente que Estados Unidos quiere tener más ayuda de China para terminar el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y sabe que el único punto por el cual puede llegar a tener una presión efectiva no es a través de charlas que tenga Erdogan con Putin, sino a través de Xi Jinping, que le ponga los puntos sobre las sillas a Putin. Entonces tenemos que ver cuáles son los intereses que están en juego aquí y quiénes son los actores involucrados, porque no es solamente el canal oficial que tenemos, uno por ahí se entera a través de los medios, sino también todos los otros canales de comunicación de los cuales a lo sumo podemos llegar a estar enterados de una parte de ello. Claro, pero tiene por ejemplo, Estados Unidos que ponerle los puntos claros a China o al revés, como dice China. Nosotros somos soberanos y podemos hacer lo que queramos. Además, estamos compitiendo contigo de igual a igual. Bueno, eso es lo que dicen unos y lo que dicen también los otros. Desde luego, como hemos comentado antes, esto es un pulso y cada uno tiene que marcar posiciones y marcar límites. Oye, hasta aquí hemos llegado, como Estados Unidos dice ahora, cuenta del globo, y te estás pasando con el globo y no quiero que me mandes más, y esto puede tener consecuencias. Y los chinos contestan diciendo, perdona, eso es un globo meteorológico, ¿por qué me lo derribas? Claro. ¿Qué crees tú? ¿Cómo hubiera reaccionado China si hubiera sido
la situación completamente distinta. Si hubiera sido China que hubiera avistado un globo en su espacio aéreo. No creo yo que hubiese sido una reacción muy distinta a la que ha tenido Estados Unidos, más que nada porque todo esto también es un conflicto diplomático y en la diplomacia sabes que tienes unos límites de los que tampoco debes pasarte si no quieres que el conflicto se agrave, ¿no? Y yo creo que China tampoco desea en estos momentos que el conflicto vaya peor. Si hubiera sucedido a la contra, seguramente habría pasado parecido o igual. Yo creo que la reacción habría sido muy similar. Pero claro, yo estoy convencido además de que Estados Unidos está espiando a China con todos los medios a su alcance. No utilizará globos, lo hará de otra manera. Pero, por ejemplo, con el conflicto de los del pueblo yugur, todas las imágenes que tenemos de los campos de concentración, de los centros ¿cómo se dice? No de rehabilitación, sino de adiestramiento, como quieras llamarlo, de este pueblo que está sometido, todas esas fotografías han llegado por satélite de Estados Unidos. O sea, las imágenes que tenemos en Occidente, las pruebas que tenemos de todo ello son fotografías tomadas por satélites estadounidenses. Y está la NSA, por ejemplo, Por ¿no? supuesto. Entonces, claro, se espían todos contra todos. El espionaje es mutuo, ¿no? Espionaje es algo normal entre los países y más entre potencias. Y sobre tu pregunta, si China habría reaccionado de la misma manera a Estados Unidos, sí, claro. Y tenemos, por ejemplo, el hecho del 2001, en que derribaron, ¿no? un caza espía estadounidense y lo hicieron aterrizar, si debemos aterrizar, en la isla de Hainan. Y ellos tomaron el avión, tomaron a sus tripulantes que estuvieron meses en China, desarmaron completamente el avión caza y se lo devolvieron en parte después a Estados Unidos. Claro, ¿cuál fue el impacto de esa situación? Que no hubo conversaciones en temas militares o cooperación militar o diálogo alguno, al menos como por 5 años. ¿No? O sea, son casos que sí tienen un impacto en las relaciones entre los países. Pero igual tiene que salir Estados Unidos a decir, oye, qué horror, ¿cómo nos estás espiando? Bueno, no necesariamente. ¿Una doble moral como siempre o cómo lo ves tú? No creo que sea necesariamente una doble moral, porque es claro que hay esfuerzos de espiarse mutuamente y es claro que también hay otros que están haciéndolo para congraciarse con un bando o el otro. Pero no pasa por un tema de ver quién es el que tiene la razón o quién tiene el derecho. O sea, en realidad, en temas de espionaje no hay un lado bueno y un lado malo. Cada cual va por sus intereses. Claro, y todos se espían. Todos contra todos. Es todos contra todos. O sea, la pregunta es quién le saca mayor tajada al hecho, pero no se puede saber realmente cuál es toda la finalidad porque estamos enterados solamente de lo que es la punta del iceberg, todo eso. Bueno, la tensión ahora está escalando al máximo, aunque el presidente Biden intente rebajar el conflicto. No solo el globo espía puede descarrilar la ya difícil relación entre ambos países, hay muchos temas en litigio, como hemos visto, que van desde Taiwán hasta los derechos humanos, pasando por el dominio chino en el campo de los semiconductores. Construir una mejor América. Eso es lo que prometió recientemente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la inauguración de una nueva planta de semiconductores del fabricante taiwanés de chips TSMC en Arizona. Pero ese día, el mensaje más importante era: China se queda fuera, especialmente en la producción de tecnologías clave como esta. Hacer negocios solo con países amigos. Friendshoring es la consigna del momento. El resultado: empresas chinas como Huawei cancelan sus contratos en Estados Unidos. En lugar de vender teléfonos móviles a Estados Unidos, la empresa quiere centrarse ahora en la automatización de China. La desconexión entre ambas economías avanza a pasos de gigante. También a nivel militar, Estados Unidos apuesta por la confrontación como medida disuasoria contra las tensiones con China en el mar de China Meridional y alrededor de Taiwán. Estados Unidos está cerrando filas con estados políticamente cercanos como Japón y más recientemente Filipinas, donde tiene una fuerte presencia militar. ¿Cuál será el siguiente capítulo de esta competición económica, tecnológica y militar? Bueno, es una pregunta futuro que nos encanta hacer a nosotros los periodistas. Vamos a elucubrar en esta mesa de debate, Eduardo, cuál va a ser ese siguiente capítulo entre esta lucha entre ambas potencias, que es una lucha además, como hemos estado hablando, económica, una lucha tecnológica, militar. Yo creo que va a seguir siendo más o menos lo mismo. El hecho del globo se va a diluir en el tiempo, como se ha diluido lo del caza, que en su momento lograron bajar.
Lo que vamos a ver es que van a acentuar aún más el tema de la capacidad china, aunque no se haya visto medida realmente en el terreno como la capacidad americana en otras contiendas militares. Y vamos a ver una acentuación más todavía de las capacidades de afectar y de desestabilizar económicamente a Estados Unidos. O sea, porque necesariamente va a tratar de afianzar más aún su soberanía China. Por más que en números absolutos sea todavía Estados Unidos la primera potencia en paridad convertida por el poder adquisitivo, China ha superado en la época ya de Obama a Estados Unidos. Y tenemos la claridad de que intentan incluso volver a lo que era hace 200 años, en que China era el 50% del PBI mundial. Claro, tú decías desestabilizar a los Estados Unidos. ¿Se Sí. puede? ¿De qué manera desestabilizar a Estados Unidos? Primero y principal, o sea, una de las armas más fáciles que tienes es por el tema de la deuda externa de Estados Unidos. Ahora entra de nuevo el tema de la renegociación de cuál es el límite de la deuda de Estados Unidos en deuda externa. Y uno de los que tienen la mayor cantidad de deuda externa de Estados Unidos es China. Y con eso pueden llegar a realmente desestabilizar la cosa. No les conviene dañar la economía demasiado porque ahí se están generando ellos mismos también una tremenda fosa. Pero sí por lo menos mostrarles que tienen la capacidad de hacerlo. Claro. Bueno, me quedo en este tema de la economía. Juan Carlos, Biden dice que llamó a Xi Jinping, lo que decía antes, en verano, y le dijo que no era una amenaza, que solamente le iba a hacer una observación. Y esta era, miren lo que ha pasado en Rusia, 600 empresas estadounidenses se han retirado de Rusia, entre ellas McDonald's. Ustedes necesitan inversiones en Estados Unidos y en Europa, así que mucho cuidado. ¿Esta es la manera como piensa Estados Unidos parar a China? ¿Lo puede lograr? Hombre, China está viendo lo que está pasando con Rusia y es algo que le preocupa naturalmente. Lo sé, el embargo o las sanciones que se han dictado contra Rusia son algo que China está contemplando, está viendo que tienen sus efectos y lo que menos le apetece a China es que le suceda lo mismo. ¿No? Esta misma semana, si no me equivoco, en Estados Unidos el Ministerio de Justicia ha ordenado ya que parte de los fondos embargados a oligarcas rusos que apoyan el régimen de Putin, naturalmente, sean transferidos a Ucrania en compensación por los daños que está sufriendo materiales, ¿no? Ese tipo de cosas son las que le preocupan a China. O sea, claro. ver que Estados Unidos y Europa, en este caso, que son sus aliados, castigan a Rusia de esa manera es un ejemplo de lo que les puede suceder a ellos también. Entonces, yo supongo que en este momento el gobierno de Pekín lo que trata también es de mantener una cierta política de contención para que Estados Unidos, por supuesto, no les aplique en ningún momento medidas similares a ellos, pero también tiene que buscar la defensa de sus propios intereses, ¿no? Claro. Y en la lucha con los semiconductores, la verdad es que es un problema que tienen que no sé cómo lo van a resolver, ¿no? También se habla ahora de la posible invasión de Taiwán como medio de presión por parte de China, algo que mucha gente presenta como una amenaza inminente y que seguramente no sucederá en los próximos años, quizás en 3 o 4 años, cuando China haya aumentado su poderío militar hasta el punto de que pueda hacerlo, ¿no? Ana, tú estuviste hace poco en Taiwán. ¿Es posible, qué se dice allá, es posible una intervención inmediata de China allí en Taiwán? Bueno, dentro de la vida común de los ciudadanos no hay cambio, todo es muy tranquilo, no reciben mucha información por parte de la prensa taiwanesa. Cuando leen de incidentes es desde la prensa japonesa. Ahora, desde el gobierno, lo que ellos intentan es realmente no entrar en conflicto con China. O sea, esa es la solución. La solución para Taiwán es el status quo, no otro. Claro, y en caso de que haya una intervención, ¿puede haber guerra? Sí, bueno, eso es la pregunta del millón. Lo que se ve hasta ahora que todas estas situaciones puede acelerar la anexión de Taiwán hacia China. Ahí la gran pregunta es, bueno, ¿va a reaccionar Estados Unidos o no? Y eso también lo tiene el propio gobierno taiwanés en pregunta. ¿Tú qué crees? Porque muchos hablan ya que esa puede ser la Tercera Guerra Mundial. En caso de que reaccione Estados Unidos, ahí estamos claros que es la Tercera Guerra Mundial. Lo que no está claro realmente es si van a proceder en hacer la anexión militar.
lo más probable es que traten de hacer la anexión de otra manera, o sea, infiltrando a la población ahí, generando lo mismo que mostró Rusia como forma de anexionarse parte del territorio en Ucrania, es meter, infiltrar gente ahí, en Taiwán, que estén tratando de apoyar la reunificación y hacerlo con todas las capacidades económicas que le puede proporcionar China continental al grupo de gente que tenga esa intención, esa agenda. ¿Y por qué Estados Unidos iría a una guerra con China si toma Taiwán? ¿Cuáles son los intereses de Estados Unidos? Hombre, Estados Unidos lo que está viendo peligrar es su hegemonía en la zona. O sea, hasta ahora el control del Pacífico lo tenía Estados Unidos y sus aliados, y lo que no quieren es perderlo. Si ha firmado este acuerdo con Filipinas es porque China está expandiéndose por el mar de China del Sur, el que limita al sur con Filipinas, pero al este está Vietnam, y es un territorio marítimo al que China legalmente no tiene ningún derecho. Lo ha dicho las propias Naciones Unidas, pero a pesar de todo han tomado varios archipiélagos pequeños y están creando incluso islas artificiales con bases militares para afianzarse en la zona, ¿no? Y están viendo que la política expansiva, en este caso incluso territorial de China, es un peligro no solamente además para Estados Unidos, es un peligro para toda la región, ¿no? Pero en todo caso estamos hablando a futuro. Eso no es una guerra, no sería inminente solamente en caso de invasión en Taiwán, ¿no? Es una situación potencial, ¿no? Que siempre hay que tenerlo en cuenta dentro de todos estos conflictos, pero no necesariamente se va a realizar. Y de inmediato, ¿hacia dónde van esas relaciones entre los dos países? Lo que espero en este caso, porque es difícil de dar una respuesta y decir, bueno, ¿qué va a pasar? Pero que nuevamente se reinstalen los canales de comunicación entre ambos países. Tiene que haber negociaciones. Dentro de la ley de ciencias y de chips de Estados Unidos, realmente ha incluido dentro de la lista negra a varias empresas chinas, como 28 empresas, pero ha dejado otras claves también fuera, que eso le da todavía, por lo tanto, un margen de maniobra para negociaciones con China. ¿Tú qué crees? Yo creo que va a seguir tratando Estados Unidos de marginar a China del acceso a ciertas cosas, y China va a seguir tratando de perpetrar el mismo típico espionaje industrial para de todas maneras tener acceso a programas que si no estarían rezagados. ¿Una guerra fría? Lo que vemos. Bueno, ya ahora mismo tenemos una guerra fría en este sentido. Yo creo que los dos países, mientras no lleguen a las armas, la guerra en este momento es fría, ¿no? La que mantienen por lo menos Pekín y Washington. Bueno, con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por este análisis tan interesante de la situación entre Estados Unidos y China. Gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego.